A mí el nombre que tengo, Ismael, no me gustaba Ismael, me decían que algunas personas, Ismael es un nombre feo, Ismael estaba feo, estaba peludo y que no sé qué, porque Ismael era el primer hijo de Abraham que lo tuvo fuera de su hogar, fuera de su esposa con su Agar, ¿no? concubina, con Agar. Entonces me decían que Ismael era un hombre, era un bastardo. Y yo le dije a mi papá como reclamando, oye papi, le digo, pues ¿por qué me pusiste Ismael? Le digo, todos me dicen que es un nombre feo, que no es bonito. Y ya mi papá me sentó y me dijo, mira hijo, y estando ahí adentro, en un cuartito así delgado como este de 4 metros por unos 10 de profundidad, tenía su televisión y pues vas a creer que yo pues, apenas iba a ser los 13 años y estaba viendo la televisión, pero no era un programa normal. Empecé dando masajes, empecé vendiendo productos, empecé haciendo algunos tecitos, los envasaba y los vendía y la gente los compraba. Así es que ya andaba yo en un vehículo del año, una Saveiro 2016, te estoy hablando del 2016. Como creyente, como hijo de Dios, creo que el verdadero éxito está aún por venir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, un podcast donde una conversación puede ser de gran reflexión. En esta ocasión vamos a traer a la mesa un tema, la prosperidad en las manos de Dios. Y para esto tenemos un invitado muy especial, muy importante, Ismael Muñoz. ¿Cómo se siente? Azari, muchas gracias por haberme invitado. Estoy contento, pues ya sabes que venir a este lugar y visitarlos, pues siempre ha sido para mí, pues me llena es un motivo de alegría y ahora que me has invitado a tu programa, pues encantado de estar contigo. Gracias por haberme invitado y pues aquí estamos. Qué gusto tenerlo con nosotros, señor Ismael. Queremos darle introducción un poquito al tema del que vamos a dialogar. El éxito es diferente para todos. No hay una definición concreta de el éxito es esto, algo palpable, algo que uno diga, quien quiera que llegue ahí es el éxito. Porque es un poquito diferente para cada quien. Pero para usted, ¿qué es el éxito? ¿Qué nos puede decir de esto como introducción? Bueno, mira, eh, yo no me siento una persona exitosa. Yo siento que más bien he logrado algunas metas, sí. Pero como creyente, como hijo de Dios, creo que el verdadero éxito está aún por venir. Y si uno cree que ya ha llegado a la cúspide, pues realmente es quedarse pequeño. Dios en su propósito eh, quiere que el hombre crezca y que crezca lo suficiente eh, hasta llegar al cielo. Yo creo que esa es la meta de todos. Entonces, no, en mi persona no puedo definir que haya tenido éxito. Más bien que he logrado algunas cosas y, y que me hace sentir eh, realizado en algunas cosas, ¿sí? Y feliz. Ser feliz es tener éxito. Ajá. Lo puedes poner en el ámbito que tú quieras, o sea, puede ser espiritual, puede ser físico, puede ser económico. Entonces, pues realmente siempre van a haber personas que han logrado más y otras que han logrado menos que tú. Pero aquí lo importante es que lo que tú hagas y las metas que tú te propongas, pues las puedas cumplir y una vez que las cumplas, no te estanques y digas, ya aquí me quedé, porque creo que el ser humano nació para crecer y para crecer en grande. Hay una frase muy común que muchas personas saben que dice al infinito y más allá. Entonces, creo que Dios tiene muchos propósitos para nosotros, que crezcamos, crezcamos, crezcamos y nunca dejar de crecer. Entonces, cumplir algunas metas que nos hagan feliz, eso es parte del éxito, parte del éxito. Perfecto. Es una secuencia de metas que tienes que ir cumpliendo, pero no, no que ya digas, hoy soy una persona súper exitosa, ¿verdad? Entonces creo que el éxito viene de la mano de Dios. Los que lo conocen podrían decir que usted es una persona bastante prosperada por Dios, pero queremos pues indagar un poco sobre quién es usted, un poquito de su vida para conocerlo mejor. Eh, ¿Cómo era su vida
en sus tiempos difíciles y cómo es que Dios a lo largo pues, del tiempo lo ha ido prosperando. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, eh, pues sí, como tú lo dices, sí hubieron momentos muy complicados en, en mi pequeña historia. Háblenos un También. poquito de esos momentos complicados para que sirva de experiencia para aquellos que están todavía pues, en esa etapa. Bueno, te voy a platicar, yo no soy originario de Guanajuato, yo ahí estoy viviendo, tengo eh, 18, 19 años viviendo en Guanajuato. Anteriormente viví en Tampico, en otras ocasiones viví en Tijuana y años atrás viví también en un pueblito de Morelos llamado Tepoztlán, pero antes yo nací en, en el estado de Chiapas, en un pequeño pueblito, un pequeño ejido llamado Agustín de Iturbide. Pues ahí pasé mi infancia. eh, Habían momentos de felicidad, pero algunos momentos eran muy tristes porque en mi familia, pues éramos muchos hermanos, éramos 8, 8 hermanos, o sea, somos de familia grande. Y mis padres, pues mi padre era campesino y mi madre es modista. Eh, pues el campesino en aquellos lugares y en aquel tiempo, pues ganaba muy poco dinero. Yo recuerdo que creo que el salario era de 20 pesos. Te estoy hablando del 85, 86. Era otra época, otros tiempos. Sí, o sea, el salario de diario de 20 pesos, 20 pesos le pagaban a un campesino. A la semana sus 100 pesitos. Entonces era muy complicado mantener a una familia de 10, literalmente una familia, porque 8 hermanos, mi padre y mi madre, pues 10, una familia de 10. No era algo tan fácil. No era fácil, no era fácil. Afortunadamente mi madre, pues es una mujer muy trabajadora también. Siempre andaba buscando qué hacer. Ella le llevaban que doña Hilda, por favor, arrégleme una bastilla, que cósale aquí que se descosió, que se rompió este pantalón, un parche. O sea, siempre tenía ahí este trabajito y con eso pues aportaba mucho a la casa y pues eso ayudaba, pero aún así había muchas carencias porque éramos mucho. Entonces nos tocaba, por ejemplo, te voy a contar, cuando se compraba pan, ¿sí? Los panes eran unas piececitas muy pequeñas y se tenía que partir en 4 y nos tocaba a nosotros un cuadrito de pan. No me diga. O cuando había que comer, por ejemplo, frijolitos, y para acompañar un poquito al frijolito se mandaba a comprar una barrita de queso. Y entonces de ese queso, pues tantito lo espolvoreaba un poquito en el frijolito como para que agarrara un sabor diferente. Y pues sí, sí era complicado, era complicado. Cuando compraban una fruta, pues un cachete por ejemplo, de un mango, un cachetito de un mango para uno, el otro cachete para otro, y la semilla le tocaba a otro. O sea, no nos tocaba ni siquiera con poder tener ese privilegio de poder comer una fruta completa. Pero eran una familia unida, por lo que me está Sí, diciendo. sin embargo éramos felices. O sea, la felicidad reinaba en la casa porque había armonía con Dios. Mi padre siempre nos invitaba a los cultos en la mañana, por las tardes. Entonces carecíamos de muchas cosas. A mí me tocó andar descalzo cuando yo era niño. Iba a la escuela descalzo. Ya cuando después de los 10 años fue cuando conocí lo que era tener unos zapatos de hule, que eran unas botas de hule que yo usaba, eran de color rojo. De hecho me pusieron apodo en la escuela, me decían el Botas Rojas. El Botas Rojas. Y entonces, ahí viene el Botas Rojas. Era complicado porque esas botas eran de hule y hacían ampollas. Entonces, no teníamos mochila para ir a la escuela, entonces una bolsa de hule, echábamos nuestros libros y nuestro cuaderno, la amarrábamos y nos íbamos. Sí, nuestra niñez fue complicada. Como vivíamos en el campo, en la zona donde nosotros vivíamos, ahí se siembra el café.
Entonces, la gente que vive ahí, su esperanza la tiene en el café para cuando llegue la cosecha del café. Entonces, íbamos, mi papá nos llevaba a cortar café, pero a veces estaba lloviendo o había llovido toda la noche, entonces ibas en la mañana y cuando jalabas las ramas del café, pues todo el agua se venía y estábamos bañados con el agua que había en las matas de café. A esto le agregas que cuando hay humedad hay mucho mosquito, entonces los mosquitos empezaban, tú estás cortando el café y los mosquitos, entonces es muy desesperante, estás trabajando y tratando de esquivar los piquetes de los mosquitos. Una labor muy complicada. Olvídate. Y mira, las víboras se subían a las matas de café a chupar la cereza del café porque es dulcecita. Entonces, ahí estaban y yo era muy miedoso. A mí no me gustaba el campo para nada. Lo hacía por la necesidad y porque pues uno tiene que obedecer a sus papás, ¿no? Y aportar algo a la casa. Y yo era muy niño cuando iba al campo. Te estoy hablando de 10 años, 11 años, 8 años, 9 años, o sea, porque yo no estuve mucho tiempo en la casa. Yo llegó un momento desde muy pequeño que tuve que salir. Yo cuando me mojaba decía, no, esto no es para mí, o sea, yo no quiero estar aquí. Y a eso le agregas que en aquel tiempo, pues, mi papá no creía mucho que era bueno estudiar. Para él, los que estudiaban, pues, se echaban a perder, los que iban a las escuelas, porque se juntaban con personas groseras y todo eso. Entonces, él creía más en educarnos en la casa. Y pues no iba a estudiar. Yo ya sabía que terminando la primaria yo no iba a estudiar y dije, Iba a dedicarse a trabajar. y entonces me vislumbré, o sea, dije, pues ¿qué va a pasar conmigo? O sea, todo el tiempo voy a estar cortando café, todo el tiempo me voy a estar mojando, todo el tiempo me van a estar picando los mosquitos aquí. Dije, no, yo tengo que ver, voy a salirme, voy a huir de la casa porque ya te digo, pasábamos carencias y el trabajo del campo, a mí personalmente, ese tipo de trabajo no me gustaba, no me hacía feliz. Es que son trabajos bastante físicos y para un niño era de entender que era muy difícil ese tipo de trabajos. Sí, así es. Así es que, pues, tuve que salir, Casari, tuve que ir. Ya me escapé de la casa, fíjate, te voy a contar. Me escapé de la casa una vez, me escapé y mi papá fue y me fui a la casa de mi abuelita. Tenía 11 años, pero todavía no había terminado la primaria. Lo hice una segunda vez y mi papá fue por mí, me llevó a la casa. La segunda vez que lo hice, yo había visto una serie del Chavo del Ocho que se había ido de la vecindad Sí. y con su palito ahí, la ropita ahí en la punta y lo quise hacer igual. Y cuando llegué, o sea, así salí. Sí. Pues yo, como era niño, me identificaba con el Chavo del Ocho y yo pensaba que el Chavo del Ocho tenía mi edad. Y entonces, Era un actor. entonces me fui de la casa, así lo hice, como que era muy dramático. Y algunas personas dicen que hasta ahora, Puso su ropa en un pañuelo y lo amarró a una vara. sí, así lo hice. Pero mi papá fue por mí y mis hermanas estaban riendo de mí porque decían, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido. Sí, y bueno, la de la serie. pero, o sea, las ganas de irme de la casa no se me quitaron. En la tercera ocasión conseguí dinero, agarré un camión, yo sabía qué horas pasaban los camiones que venían de un ejido más arriba y iban rumbo a Tapachula. Entonces yo agarré un camión, me subí y me fui hasta Tapachula. ¿Qué edad tenía en Pues la yo tercera tenía vez? 11 años, acababa de terminar la primaria. Entonces, a sus 11 años fueron las 3 veces, no fue una después de No, otra. no, a los 11 años de edad me salió la comezón esa de salir de la casa, de no estar más, porque yo quería hacer algo en la vida, no me veía todo el tiempo como campesino, que con todo respeto, la labor de un campesino pues es importante, es bonita, ¿verdad? Para quien le gusta.
y para quien tiene los medios, porque hay campesinos que son dueños de parcelas, trabajan sus parcelas, pero el campesino de a pie, el que no es dueño de nada, el que trabaja para otros campesinos y que su salario es mínimo y que es que en aquel tiempo sí había una pobreza muy complicada. Llegaba a veces a doler el estómago de que pues había hambre y lo poquito que comíamos pues no alcanzaba. Entonces sí era complicado. Por eso me armé de valor y dije, no, yo tengo que hacer algo. Y me voy de aquí sin saber a dónde iba. Eso sí, desde pequeño, como nos habían enseñado de la Biblia, nos habían instruido en el camino de Dios, pues había algo, hay una espinita, un poquito de fuego de la fe. Y yo creía que Dios tenía otros propósitos para mí, siendo un pequeño. Y así partí, me fui a la ciudad sin saber a dónde iba, como Abraham, sin saber a dónde iba. O sea, sí sabía que iba a una ciudad, pero qué iba a hacer, dónde iba a vivir, no sabía, o sea. A pesar de que era un niño de 11 años, confiaba en la protección de Dios. Sí, claro, yo desde pequeño vi la mano de Dios en un evento, en unas conferencias. Estaban regalando Biblias, hicieron una rifa y y yo quería una Biblia y le dije, Señor, por favor, acuérdate de mí, yo quiero ganarme, yo sé que este número que viene es para mí. O sea, me lo mentalicé, creí que era, y cuando vas mencionando mi nombre, dije, esto es fe, porque yo lo creí, yo lo acepté en mi mente y dije, este número que viene es para mí. Entonces yo sentí que de alguna manera Dios me había escuchado. Y algo importante, mira, a mí el nombre que tengo, Ismael, no me gustaba. No me gustaba Ismael, me decían que algunas personas, Ismael es un nombre feo. Ismael estaba feo, estaba peludo y que no sé qué. Porque Ismael era el primer hijo de Abraham que lo tuvo fuera de su hogar, fuera de su esposa, con su Agar, concubina, ¿no? Con Agar. Entonces, me decían que Ismael era un hombre, era un bastardo. Y yo le dije a mi papá, como reclamando, oye papi, le digo, pues ¿por qué me pusiste Ismael? Le digo, todos me dicen que es un nombre feo, que no es bonito. Y ya mi papá me sentó y me dijo, mira hijo, Ismael no es un nombre feo. Ismael tiene un significado muy bonito, se llama Jehová escucha. Ese es el significado de Ismael, Jehová escucha. Y te lo puse porque quizás en la vida tú vayas a tener problemas. Así como Ismael, cuando iba con su mamá por el desierto y estaban pasando por una situación muy terrible, Ismael lloró y Dios lo escuchó. ¿Sí? Y lo socorrió a él y a su madre. Entonces, cuando tú tengas algún problema, pues clama a Dios y Él te va a escuchar. Entonces, esas palabras de mi papá fueron como haz de cuenta, como vitaminas para mi alma. Y dije yo, todo lo que yo le pida a Dios, creyendo, Él me va a escuchar y me va a responder. Y he visto la mano de Dios en momentos muy difíciles y Él me ha socorrido. Uh-huh. Y entonces, pues, así es que creyendo eso, yo me lancé y me fui. Le pidió una explicación y fue una explicación hermosa la que le dio su papá. Sí, fíjate que mi padre siempre se preocupó por nosotros en el aspecto espiritual. Creo que hay mucho que agradecer a nuestros padres, ¿verdad? Mi papá esa parte nos la inculcó mucho desde pequeños, ¿sí? Y pues así es que decidí yo, con lo poquito que teníamos a nuestro alcance, no teníamos muchos recursos, no había estudio, no había nada más que la primaria. O sea, así que me fui a la ciudad a trabajar y el primer lugar donde llegué fue en un taller mecánico. A los 11 años de edad empecé a trabajar con un mecánico y el mecánico pues me daba ahí un taquito, no me pagaba. ¿También vivía ahí o dónde vivía? Sí, llegué a quederme algunas noches ahí al taller. Después me cambié, me fui a trabajar con un talachero o a una vulcanizadora y estaba complicada la comida porque
mis padres eran vegetarianos, todo el tiempo no consumimos ni un gramo de carne. Entonces, al ir a otros lugares donde toda la gente, no es normal para la gente ver en aquel tiempo no era, ahorita está muy propagado el veganismo y el vegetarianismo, pero en aquel tiempo no, era muy raro que alguien fuera vegetariano y decían, ¿tú eres vegetariano? Qué raro. Ajá, te veían como si fueras un extraterrestre. Y Sí, actualmente hasta es moda en algunos casos, sí, pero antes no se solía mencionar. en efecto. Y pues, bueno, así es que no había comida, o sea, como no vivía en la casa de mis papás, ya me había ido. Y llegaba la hora de la comida y pues el estómago pues empieza a exigirte, y llega un momento en que hasta duele el estómago. Entonces, en la desesperación por querer comer, yo me arrimaba con la gente que estaba comiendo, pero no me podían dar de comer porque era carne. Entonces, algunos dejaban las orillitas de las tortillas o un poquito de frijolito ahí como para desperdicio que ya no querían. Pues literalmente me llegué a alimentar de eso. Tenía que abrir la llave del grifo para tomar agua. Entonces, a ese grado, pues llegué cuando me salí de la casa. En la casa, aunque éramos de recursos bajos, siempre había frijolitos, un caldito de hierbita, tortillitas, pero cuando me salgo de la casa, pues era peor aún. Yo en mi querer salir adelante, en mi ilusión de salir adelante, pues tuve que arriesgarme y pasé por eso. Fui ahí en la vulcanizadora, pues yo era un niño y las llantas que se arreglaban antes eran más complicadas que ahora, porque había que desmontar las llantas, sacar la cámara, parchar la cámara, o sea, todas las llantas de los carros de Aparte antes. que antes no había equipo, actualmente se cuenta con la última generación de equipos para las llantas. Exacto, entonces ese trabajo rudo, no tenía toda la fuerza porque ahí llegaban camiones, llegaban trailers, llegaban autobuses y pues eran llantas muy grandes y yo pues era muy pequeño, eh, no había buena alimentación, entonces todo eso influía para no poder realizar el trabajo de una vulcanizadora. Entonces a mí me ponían a parchar las cámaras y me ponían a inflar las llantas. Entonces, cuando llegaba un vehículo que estaba la llanta baja, pues había que echarle aire y esa era la tarea mía. Pero había rivalidad porque había otro compañero ahí, era un poquito mayor que yo, como unos 2 años más grande, había rivalidad y así es que decían, no, pues ¿sabes qué? Le decían el Tamira, no sé, desconozco de ese chico que haya pasado con la vida de él, pero el Tamira era el que se encargaba de inflar las llantas. Y si yo quería, porque daban propina por inflar las llantas, entonces yo quería y me decían, no, porque ya está aquel cuate, o sea, tú no puedes. Pero yo quiero, es que mire, necesito. No, mira, te voy a dar una oportunidad, pero te tienes que pelear con él, dense un agarrón. Y si le ganas, pues tienes chance de Te inflar quedas la las chamba. llantas. Y entonces, pues yo acepté, o sea, el hambre era mucha, ¿no? Pero siempre terminaba ganándome porque era más grande que yo. En una ocasión se dio cuenta un poblano que polarizaba vidrios ahí y me dijo, oye, dice, ¿quieres que te enseñe a pelear? Y yo pues quería saber de todo, ¿no? Ya me había ido de la casa, o sea, ya era un niño de la calle, como quien dice. Y le dije, sí, ya me enseñó algunos trucos. Y me dice, la única manera que le puedes ganar a Tamira, dice, pues es que te armes de valor. Y yo sé que sí puedes. Quítate la camisa y cuando se te deje venir, dice, la camisa, la playera que tú traías, déjale caérsela en la cara. Y cuando la playera le tape la cara, él no va a ver. Entonces tú tienes que actuar rápido y le pones uno bien fuerte y lo tumbas y luego agarras tierra y se lo echas en la boca. Y bueno, entonces
o sea, yo una me quería vengar, dos, quería el trabajo de echarle aire a las llantas, quería ganarme para un refresquito. Sí, era una forma de sobrevivir, por así decirlo. Y entonces lo tenía que hacer. Y lo hice. Este amigo me inyectó ese ánimo. Lo hice, le dije al señor Rigo se llamaba el dueño de la vulcanizadora, que estaba allá por el año 1992, estaba en la calle 19 Poniente de la colonia 5 de Febrero. Entonces, así es que ese señor le dije, ya estoy listo porque quiero echar llantas. Ya sabes, si quieres inflar llantas, pues te tienes que dar un agarrón con el Tamira. Y bueno, pues allá voy. Hice todo lo que me dijo el poblano y lo logré. Y así es que me quedé con el puesto, por así decirlo, de echar llantas, que no era la gran cosa. Pero bueno, fue como algo que yo había logrado, por así decirlo. Entonces ya había echado aire a las llantas, ya estaba contento, ya podía ganarme para comprarme un refresquito ahí, para irla pasando. Y me acuerdo que el sueldo era de 15 pesos a la semana. Entonces, era muy poco, la verdad no alcanzaba. Entonces, aparte abusaban de mí porque yo era muy pequeño. Entonces me agarraban como había muchos talleres, había un taller de hojalatería, un taller de una vulcanizadora, un mecánico atrás, a un lado había un taller arreglaban los muelles. Entonces mucha gente se juntaba y habían jóvenes más grandes y entonces me agarraban como jugaban conmigo, me agarraban de caballito, me tiraban al suelo. Uno se subía arriba de mí, cruzaba sobre mi espalda y me levantaba con su mano del cabello. Otro me agarraba el brazo, otro brazo y otros dos atrás me agarraban los pies. Y el que estaba en medio me jalaba el cabello y con el talón me golpeaba aquí las costillas. Y yo, hasta que me dejaban llorando, entonces yo quería salir de esa situación. O sea, no estaba a gusto allá en el campo. No estaba a gusto ahí porque me molestaban, no me dejaban ser feliz, no me dejaban hacer mi trabajo. Tenía que pelearme para poder conseguir algún alimento. Y pues afortunadamente por ahí mis hermanas intervinieron. Ellas ya vivían en la ciudad y me empezaron a llevar. Yo estaba ahí con ellas. Y luego me consiguieron un trabajo con un hermano que se dedicaba a hacer test para problemas digestivos, para la circulación, para problemas de la diabetes, hacían jarabes para la tos, a moler barro para espinillas, ese tipo de tratamientos naturales, a base de plantas medicinales y cosas naturales. Sí. Entonces, pues fui a dar con el hermano Paul Suárez, ahí en la casa del hermano Paul Suárez, el que estaba a cargo en ese entonces, Daniel Suárez. Así es que me agarré otro trabajo diferente y pues ya ahí mejoré un poco porque pasé de ganar 15 pesos a ganar 50 pesos por semana. Era una gran diferencia, sí, considerando... No, y en aquel tiempo estaba ese cambio de monedas que había antes, era 50,000, después se convirtieron en 50 nuevos pesos. Todavía me alcancé a ganar 50,000, un billete de 50,000. Entonces todavía había esos billetes, pero ya cuando lo cambiaron ya eran 50 pesos. Y entonces pues ahí ya mejoró un poquito la situación. Pero pues, ¿qué te cuento? Te lo voy a resumir porque mi historia está larga. Finalmente, después de eso, mi mamá abogó con uno de mis hermanos, el mayor, para que me fuera a vivir al estado de Morelos. Uh-huh. Entonces, para allá me fui ya como a los 12 años, más o menos, casi a punto de cumplir los 13 años. Y pero yo sabía coser porque mi mamá cosía, entonces allá fui a dar a un taller hacían ropa para las escuelas, ropa deportiva, una ropa sastrería. De fútbol, de básquetbol. No sastrería como tal, pero sí era un taller de una maquiladora.
Y llegué y con tal de que me aceptaran ahí en ese trabajo, pues eran máquinas industriales, yo nunca las había visto. Le veía la misma forma que la máquina, la Singer, la negrita, la que usaban nuestras abuelitas, pero nada que ver. Y yo veía que traía la misma forma, nada más que en más grande. Entonces me decían, ¿sabes usarla así? Y no, pues me llevé una sorpresa cuando agarré una máquina de esas, pues se me ensartó una aguja en el dedo y así muchas veces me pasó eso. Pero finalmente aprendí a hacer el trabajo, terminé, tenía 14 años de edad cuando me hicieron encargado de ese taller. 14 años. 14 años de edad. El señor vio cosas buenas en mí, el dueño de la maquiladora, y me dijo, ¿sabes qué? Eres un niño, pero sabes hacer todo y te voy a poner como encargado. Y tú te vas a encargar de repartirles trabajo. Entonces, te das cuenta que no es, o sea, hablar de éxito, tú decías, el éxito es diferente para las personas. Entonces, de alguna manera, uno se va creyendo que te vas ganando un puesto, vas subiendo un escaloncito. Y entonces, pues bueno, ahí estuve trabajando con él, pasé por situaciones muy, muy difíciles. Un señor se aprovechó de mi niñez y de mi inocencia porque yo venía del estado de Chiapas. Y la verdad venía de un pueblito muy lejano. Yo era muy tímido, era muy callado, era muy penoso. Y llegué a una paletería a comprar y el señor me empezó a hacer preguntas y me invitó a ver una película. Y yo en mi inocencia, como yo en la casa no veíamos tele, no había radio, no había televisión. Entonces yo quería saber qué era eso, ¿no? Y entonces me convenció de ver televisión y estando ahí adentro, en un cuartito así delgado como de 4 metros por unos 10 de profundidad, tenía su televisión y pues vas a creer que yo pues, apenas iba a ser los 13 años y estaba viendo la televisión, pero no era un programa normal. El señor puso una película por entonces fue un golpe así, o sea, nunca escuchar radio, no escuchar televisión, y cuando ves la televisión, ves algo que tus ojos no están preparados para ver, ni tus ojos, ni tu mente, ni nada de ti, porque literalmente Sí, yo las era un películas para adultos no estaban tan normalizadas como actualmente, que se encuentra en cualquier lado. Actualmente era todavía un tema demasiado tabú, no se mostraba casi en ningún lado. Sí, no, era raro. Y pues yo estaba viendo algo espantoso para mí. Él puso una película pornográfica. Y entonces fue un golpe muy fuerte para mi mente. Y a eso le agregas que cuando la pone, pues yo me quedé así como asustado. Y entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, este no es un lugar para que yo esté aquí. Entonces el Señor se fue acercando a mí y me tomó con sus manos de la pierna, ¿sí? Y entonces se agachó y él quería quitarme el pantalón. Mi cuerpo se quedó en shock, no podía yo ni hablar, ni gritar, ni moverme, o sea, me quedé como paralizado, o sea, no sabía qué hacer, pero con mucho miedo. Y entonces me acordé de Dios y dije, Señor, por favor, ayúdame. Me está pasando algo malo, ayúdame a salir de aquí, de este lugar. Te prometo que me voy a portar bien. O sea, yo en mi desesperación. Y el Señor empezó a sacar cosas, que unas alhajas, que unas cadenas. Mira, te voy a regalar, pero tú déjate que yo, o sea, que Él quería violarme, era lo que quería hacer. Y entonces en mi desesperación y que cuando yo estaba orando, pues pude gritar. Salió un grito de desesperación y entonces empecé a manotear y luego después de manotear me pude parar y empecé a golpear una puerta que estaba cerrada, que no la podía abrir. Y finalmente pues sí, se entró en desesperación el Señor y tuvo que abrir la puerta y yo salí corriendo, disparado. Y ya le dije ahí por ahí a unas personas que me conocían que ese señor pues quería abusar de mí. Fueron y le reclamaron, pero pues hasta ahí quedó.
Dios le dio el valor de irse, de gritar, de hacer algo. Exacto, pude salir de esa situación. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo no hubiera conocido de Dios, si no hubiera tenido ese de Dios ayúdame? Entonces, pues no, cuando uno está lejos de Dios y si no le pides a Dios que te ayude, que te auxilie, que te dé el valor de poder salir corriendo, o sea, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, yo ahí pude ver otro triunfo más, que pude salir victorioso de esa situación complicada, que para mí como niño era muy, muy pesada. Y yo me ponía a llorar porque yo vivía solito en Tepoztlán. Vivía con mi hermano mayor, pero él salía mucho. Y literalmente yo me pasaba noches solito, teniendo 13 años. En ese tiempo estaba de moda el chupacabras. Y entonces escuchaban las noticias que el chupacabras iba de la Ciudad de México hacia Acapulco. Y la carretera donde nosotros vivíamos a orilla de una carretera. Por allá pasaba la autopista del Sol que va para Acapulco. Y decía yo, ay, por aquí se va a aparecer el chupacabras. Y en eso que pues puse la televisión, mi hermano tenía televisión, puse la televisión. Y y estaba viendo una película y un monstruo que se acerca y señala así. Y dije, ay, el chupacabras. Y corro y me meto al colchón y empecé a orar toda la noche hasta que se me olvidó que estaba orando del sueño. No me di cuenta y me dormí. Pero tenía que pasar por miedos. Pasé muchas cosas cuando era niño. Pero bueno, finalmente hasta ahí todavía iba de la mano con Dios. A los 13 años me empecé a juntar con otras personas adultas que me empezaron a llevar a lugares donde ellos, a bares y esas cosas, y les daban permiso. No podía entrar un niño, pero ellos decían, es que él viene conmigo, es mi amiguito. Y entonces ya me dejaban entrar y ellos tomaban. Yo nunca había probado la Coca-Cola, por primera vez ahí probé la Coca-Cola a los 13 años de edad. Y después de la Coca-Cola probé la cerveza a los 13 años de edad. Nuevamente las influencias. Ajá, entonces la gente, como ya no estaba en mi casa, como no había quien me cuidara, literalmente yo era independiente a los 13 años. Yo tenía que vestirme, calzarme y alimentarme. Sustentarse a sí mismo. Ajá, entonces, pues empecé a tomar. Me acuerdo que me tomé como 4 coronitas de cuartito y yo sentí que estaba todo normal, pero cuando me paré las piernas se me aguadaron y empecé a experimentar algo nuevo, algo que no era normal y pero tenía temor. Pasamos cerca de la iglesia de Tepoztlán y con miedo pasé corriendo, a pesar de que tenía las piernas aguadas, no quería ni voltear a ver el templo porque sentía que algo malo estaba haciendo. Y realmente era así. Entonces pasé corriendo sin voltear a ver el templo porque no solo sentía que estaba haciendo algo malo, sino que le estaba fallando a Dios. Pero te voy a resumir de los 13 a los 16, 17 años. Mi vida fue muy fea, empecé a tomar, empecé a fumar, me desvelaba, algunas ocasiones llegué a fumar también marihuana. Entonces, Hubo un tiempo en el que usted cayó en los vicios. Sí, caí muy feo en los vicios. Pues me alejé de la iglesia, le di la espalda a Dios. Cuando iba a cumplir los 17 años, ya podía entrar a los antros, ya me dejaban entrar. Y a veces los antros los días más frecuentados son los viernes, los sábados. Entonces los viernes yo iba a los antros, pero no había felicidad en mí porque me acordaba de los cantitos que mi papá nos enseñaba cuando éramos niños. Él cantaba y decía, cuando mires que se oculta el sol, dale gracias a tu Salvador por el día que nos ha prestado, demostrando su gran amor. Y entonces yo me acordaba de esas letras, era día viernes y literalmente
o sea, yo estaba haciendo planes para ir a la discoteca, en aquel tiempo así le llamaban, discoteca, y pero era viernes y yo veía que el sol se estaba ocultando, yo haciendo planes para ir a la discoteca. Y me acordaba de ese cantito, cuando mires que se oculta el sol. Y ya estando en el antro, todavía me seguía acordando de eso. Entonces, por un lado estaban los amigos, estábamos ahí bailando y todo, pero por otro lado, el recuerdo de la parte espiritual, que sabe uno pero hoy lo entiendo, era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando, que me quería sacar de ahí, pero yo me resistía y a veces habían pleitos dentro de la disco. Una ocasión fuimos a ver al doble de Michael Jackson que llegó ahí a la discoteca y todo, y se armó un pleito y varias personas resultaron heridas y una persona murió. Y yo estaba dentro de todo ese zafarrancho que se hizo y me fui a esconder debajo de una mesa. Ajá. Dios me libró de muchas porque cuando ya pasaba todo, me acordaba de Dios y decía, Señor, ¿por qué tú me has librado? ¿Por qué tú no permitiste que a mí me pasara algo malo? O sea, salí intacto, salí ileso, no me pasó nada. ¿Por qué? O sea, tú tienes algo para mí. Y bueno, finalmente te resumo que un hermano de Chihuahua, el hermano Fito Cardona, me empezó a buscar y yo me escondía, pero en una de esas pues acepté la visita de él y me invitó a ir a la iglesia. Así es que yo iba a la iglesia cuando ya tenía 17 años, iba a cumplir 18. Y pues ya, allí en la iglesia escuchaba las predicaciones, que Babilonia, que la bestia y que no sé qué. Y pues a mí me daba mucho sueño todo eso, la verdad, no me gustaba para nada escuchar a los hermanos profecía, pero me fui poquito a poquito, pues iba nada más a dormirme a la iglesia. Y ya después me empecé a interesar, finalmente decidí irme a Tijuana. En Tijuana, allá conocí al hermano Manuel Chávez, me dio estudios, me bauticé. Allá conocí a la chica que hoy en día es mi esposa. En aquel tiempo pues era una hermana de la iglesia. Ahí la conocí, a la hermana Mimi, Noemí. Bueno, todos la conocen como Mimi. Sí. Allá la conocí, me enamoré de ella y dije, no, pues está muy difícil porque yo miraba a la hermana pues dentro de la iglesia. La vida que yo había llevado pues era muy desordenada, entonces yo creía que no me merecía a alguien que pues estaba dentro de la iglesia y que siempre había sido una persona correcta, sana y bien alimentada. Y yo, la historia de un vagabundo mal alimentado, y no solo eso, con todo lo que traía en mi mente. Entonces me sentía sucio, o sea, no sentía que fuera digno de tener una novia que fuera de la iglesia. Y no te estoy contando todo, o sea, me estoy saltando muchas cosas. Sí, es demasiado extensa su experiencia. Sí, porque por ahí va a haber alguien, no dijo esto, no, pues es que no se puede. Pero bueno, entonces finalmente me casé con ella. También ella se fue para Temisco, yo dejé mi trabajo y me fui a Temisco. Luego ella se fue a Tampico. Y dije, ¿yo qué hago aquí? Así es que me puse a trabajar ahí en Temisco y a vender libros, a vender productos naturistas, a vender de lo que me cayera, ¿no? Para poder salir adelante. Finalmente me fui a Tampico, conseguí trabajo en Tampico, me casé en Tampico. Y bueno, yo siempre tuve la cosquilla de hacer algo. O sea, yo en 2 ocasiones tuve taller de costura. Cuando yo tenía 17 años, tuve un taller de costura y estaba muy chavito, me gustó eso de emprender. Viene la parte de emprender, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, pero cuando uno hace las cosas mal terminan. Entonces empecé a contrabandear telas, o sea, en la costura hay ropa de telas originales y hay ropa que es de telas que son de copia, ¿no? Y entonces yo ofrecía un material
a las escuelas, porque hacía uniformes para las escuelas, les ofrecía un material, pero les entregaba otro material, uno parecido. Entonces el bueno lo vendían en México, en la Ciudad de México, y la copia de esa tela la vendían en Guatemala, era más económico. Pero era más arriesgado, o sea, había que pasar la tela, se envolvían los rollos en hule, bien sellados, y se pasaban por el río. Había que pagarles a los que lo iban a pasar, y ya cuando lo pasaban, los que lo recibían, se juntaban con otros y decían, cóbrale también a este para que pasarlo de allá para allá. Y todos cobraban, no, que 10 quetzales, y que a él dale 100 quetzales, y a él 50 quetzales. Y a todos había que darles. Y a pesar de todo ese rollo, seguía siendo más barata. A pesar de eso salía más barato, pero cuando te caían los judiciales, entonces ahí sí te quitaban todo y te dejaban sin nada. A mí me tocó en una ocasión que traía mucho material, me habían dado dinero para 2 escuelas, 2 secundarias, y pues lo invertí todo y me lo quitaron todo. Y era mucho dinero. Entonces tuve que vender el taller, tuve que vender las máquinas para pagar todo. Pero antes de eso pedí favor de que me dieran chance de entregar los uniformes y quedar bien con los que me habían dado el trabajo. Les entregué su ropita de todo lo que me habían dado. Y ahora sí, las personas que me habían dado el dinero, pues les di las máquinas y me quedé sin nada otra vez. Y Qué ya, duro. me volví a Tijuana. Después, bueno, ya casado, puse un taller también allá en Tampico, y pues ahí tenía el taller, hacía igual ropa deportiva, y tenía un espacio para hacer ropa de vestir. Sabía hacer camisas, pantalones, chalecos, corbatas, hacía ropa de vestir. Y ponía mis maniquís, así la gente los miraba. Ay, me gustó este abrigo, yo quiero uno. No, pues yo los hacía. Y Dios me dio ese talento, pero pues allá en ese tiempo había mucho crimen. Cobraban por tener un negocio los malandros, decían la maña. Y entonces llegaron y me cobraron, pero me pusieron una golpiza antes. Y me dio mucho miedo que yo pues ya no quise seguir pagando. Y me fui de ese lugar y vine a caer a Irapuato. En Irapuato ahí vivía mi cuñado, me ofreció trabajo. Empecé a trabajar con él. Y pues más tarde me independicé y empecé a hacer yo lo mío. Mire que cuando yo lo conocí a usted, bueno, a mí me tocó, cuando yo lo conocí a usted todavía vendía en una bicicleta. Me acuerdo que iba con no sé si era una mochila, iba en una bicicleta como que ofreciendo productos. Y me acuerdo de verlo llegar al lugar donde yo estaba en bicicleta, y irse en bicicleta, y esa era como, no sé, una rutina de diario, una ruta, no sé qué era, pero yo lo conocí a usted en esa etapa de su vida. Fíjate que es lo que le cuento a algunos amigos que no me creen. Cuando yo llegué en Irapuato me movía en bicicleta. Yo le digo a los chavos que trabajan conmigo, es que ustedes quieren andar en taxi, quieren andar en Uber, quieren andar, pero, o sea, no, o sea, uno empieza de abajo. Y yo andaba en bicicleta. Yo le amarraba a la bicicleta una caja de plástico bien amarradita, y me iba a la central de abasto a comprar comida porque era más barato en la central de abasto. Entonces ahí surtía mi mandado en la central de abasto y en bicicleta a distancias largas. Y de ahí me iba a la casa, descargaba, luego me iba al trabajo, llevaba a mi niño a la escuela, al kinder, todo era en bicicleta. O sea, yo todo el tiempo me movía en bicicleta porque pues no había dinero para estar pagando combis y mucho menos taxis. Entonces, sí, o sea, no llegamos a Irapuato y luego a poner negocio, ¿no? Porque no había. Entonces yo salía, vendía productos en mi bicicleta. No solo en una, sino en varias ocasiones inició desde abajo. Sí, siempre me tocó, me tocó eso, porque te digo que veníamos de una familia donde no había nada, entonces no tenía miedo de hacer, y aún así me robaban a veces las bicicletas, fíjate, tenía que trabajar para comprarme otra bicicleta.
Sí, entonces pasaron varias anécdotas me robaron como 3 bicicletas. Y pues finalmente pues empecé dando masajes, empecé vendiendo productos, empecé haciendo algunos tecitos, los envasaba y los vendía y la gente los compraba. eh, eh, Empecé a hacerme así de clientes, fui con algunas personas que sabía que compraban productos y les ofrecía, oiga, yo le puedo hacer esto. Y sí se puede, no se gasta mucho. No, no necesita gastar mucho, puede empezar con poquito. Pues a ver, entonces hubo un cliente que tuve que lo visité como unas, no sé, unas 10, 12 veces, que todas las veces me batió, me dijo que no, pero yo insistí y un día le dije, mire, traigo este producto, es de usted. Tomé foto al logotipo de su negocio y fui con un diseñador para que me lo corrigiera, me lo hiciera bonito. Y ese logotipo lo puse en una etiqueta. Y esa etiqueta pues lo pegué a unos productos que hice. Entonces llegué y le digo, este es tu producto. Y vio su logotipo ahí. Y dijo, oye, pero ese logotipo es mío. Sí, le digo, por eso te digo que es tu producto. Este producto es para ti. Con este producto te vas a hacer muy famoso. Pero yo en mis ansias de querer vender, o sea, de varias veces que me había bateado, esa vez le llamó la atención porque vio su logotipo en una etiqueta y él no tenía Ideó productos. una estrategia para convencerlo de que... Él solo vendía 2 productos y no eran de él, era de otra persona. Entonces yo le dije, este va a ser tuyo, o sea, no tienes que estar vendiendo para otras personas, tú tienes que tener tu propio producto. Y entonces yo en mi afán de tener mi propio negocio le quería vender su propio producto, ¿no? Y bueno, pues ya déjamelos pues. ¿Cuánto es? No, pues eso te los voy a regalar, eran 100 frasquitos, se los regalé. Y luego después de habérselos regalado, y como a la semana me habla, oye, dice, tráeme unos 500 porque ya vendí unos, dice, no tengo. Bueno, ahí va. Y esos ya sí eran ya vendidos. como a los 15 días, porque él sí vendía bien. Entonces, oye, ¿qué crees que va a querer 1000? Ah, bueno, ahí te van los 1000. Y una vez me dijo, yo no tenía carro, tenía un carro bien viejo, que a cada rato me dejaba tirado. Y él me hizo una propuesta y me dijo, oye, mira, dice, tengo una camioneta, es del año y quisiera ver si me das la oportunidad de hacer un cambio, dice. Yo te doy la camioneta y tú me das producto. No importa que no me lo des todo, pero sí quiero que me surtas mucho porque veo que este producto está saliendo bueno y yo lo quiero vender. Y le dije, sí, sin problema. Dije yo, ya fui a pedir un préstamo a la Caja Popular y Todavía, en ese entonces, antes de esta propuesta, ¿usted todavía seguía en bicicleta? Sí, todavía, o sea, sí tenía un carro, pero yo seguía en bicicleta. Y llegaba ahí en taxi. Y entonces este amigo me hizo esa propuesta y dije, no, pues de acá soy. Pues mira, así es que ya andaba yo en un vehículo del año, una Saveiro 2016. Te estoy hablando del 2016. Me la entregó y dije, yo no lo puedo creer y esta ya es mía. O al menos no la había pagado, pero ya traía un vehículo, pues en qué moverme. Era del año. Entonces me esforcé, me endeudé y dije, no, yo le voy a pagar a este hombre. Y total que le di todo su producto. Salí de ese compromiso, ya me dediqué nada más a pagar en la Caja Popular. Y entonces la gente te empieza a ver de otra manera porque dice, este cuate trae un vehículo, quiere decir que está haciendo cosas buenas, está haciendo las cosas bien. Bajo su experiencia, ¿qué opina del dicho como te ven te tratan? ¿Es cierto? Fíjate que desafortunadamente así es. Digo desafortunadamente porque no debería ser. Yo creo que las personas valemos por lo que somos y no por nuestro aspecto, sí, porque a veces también hay otra frase que dice, no juzgues a un libro por su portada, ¿verdad? Entonces, pero desafortunadamente el mundo en el que nos desenvolvemos, en el que tratamos de sobrevivir, pues así es, como te ven, te tratan. Y entonces, pues ya me veían un vehículo mejor, ya me compraban más. Y, ay, ¿qué traes y qué vendes? Cuando antes ni me volteaban a ver. Entonces,
pues así empieza la historia, gracias a Dios. Mira, yo no me propuse metas. Creo que organizarse es bueno, ponerse metas en esta vida es bueno. Sin embargo, yo no me puse metas de decir quiero esto y lo voy a alcanzar en tanto tiempo. Y para eso voy a utilizar esta estrategia para poder lograrlo. Yo no sabía de estrategias, nada. Lo que sí sabía yo es que Dios estaba conmigo, que no me iba a dejar solo y que mientras yo no le diera la espalda a Dios, Él no se iba a olvidar de mí. O sea, eso lo tenía yo muy claro. Y entonces así fue como empecé. O sea, nunca con la ambición de tener algo muy grande. O sea, no, jamás. O sea, yo solamente trabajaba para poder llevar el plato a la casa, para poder mantener a mis hijos, para comprarles su ropita, su comidita, meterlos a la escuela. Ese era mi objetivo. O sea, yo no quería más. O sea, solamente eso. Y la otra era que pues yo trabajaba mucho en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Yo es lo que le digo a los chavos. Miren, no se olviden de Dios. Siempre tengan a Dios en primer lugar. Y pues la Biblia dice, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Pero el contexto es, mira las aves del campo, no trabajan, no se esfuerzan y Dios les da todo, ¿sí? Y pues nosotros valemos más que cualquier animal que la naturaleza puede tener. Y Dios no nos deja solos, o sea, tenemos que estar siempre de la mano con Dios. Y lo que Dios te dé, eso lo tienes que recibir con gusto. Y cuando Dios te da algo, pues también lo debes de compartir con los demás. No solo es para ti, tienes que compartirlo con otras personas. Porque recuerda que, pues, si Dios te dio y tú un día estuviste por una situación difícil, por algo triste, y tú puedes apoyar y aportar algo a la sociedad, a la iglesia, a alguien que ocupa, pues lo debes de hacer con gusto, ¿sí? Con gusto porque para eso Dios te lo dio, para que puedas tú ayudar a los demás. O sea, no, si Dios te da algo no es tuyo realmente, o sea, no puedes decir, tengo esto, he logrado esto porque yo me esforcé, porque yo insistí y gracias a mi fuerza, a mi trabajo, a mi inteligencia, yo lo tengo. No, porque si Dios quiere, no lo tienes. O sea, entonces cualquier logro que tú tengas en la vida es porque Dios así lo ha permitido, ¿sí? ¿Y por qué lo permite Dios así? Porque tú lo pones en primer lugar y entonces Él lo único que hace es, pues te estás portando bien, te voy a dar para que comas, y te voy a dar para que le ayudes a fulano de tal, o te voy a dar para que hagas esta actividad en la iglesia. Dios empieza a prosperar a aquellos que lo escuchan. Sí, las promesas de Dios son firmes. Si nosotros somos fieles, dice la Biblia que Él abre las ventanas de los cielos para que tú tengas pues tu alimento en tu casa, para que tú puedas... para que tengas, pues, para que, o sea, no te hablo, no sé cómo me ven, algunas personas piensan que tengo mucho dinero, pero no es así. Yo sobrevivo también, pues es que todo tiene su, o sea, cuando rentaba estaba preocupado por pagar la renta de la casa, por pagar la luz, por pagar el agua. Hoy tengo una casa propia, gracias a Dios, pero mis deudas también así son. Son otro tipo de preocupaciones. Y entonces, nunca terminas de tener preocupaciones. No, o sea, nunca, si tú quieres crecer, no vas a llegar a un punto de decir, ya logré esto, ya lo tengo todo, no le debo a nadie y ya aquí. Porque en el momento que dices eso, entonces te estancas y ya no creces más. Entonces siempre va a haber que te vas a tener o sea, no les estoy aconsejando que se endeuden, sino que pues si quieres prosperar, a veces hay que seguir arriesgando más. Fíjese que muchas personas
que hablan sobre el éxito y sobre cómo llegar a la cima, tienen un mensaje muy fantasioso con respecto a, como si fuera un cuento de hadas, de y vivieron felices para siempre, de cuentan su historia y dicen, y ya soy exitoso, como si ya no existiera ningún problema después de llegar a la cima o al éxito como se vende. Pero aquí vemos un caso más realista de que a pesar de que muchos consideran que es una persona muy bendecida por Dios y vemos que es así, sin embargo, en cualquier sector siempre van a existir problemas, siempre hay que seguir adelante, nunca hay que considerar detenerse, sino avanzar a pesar de las dificultades que en algún momento fueron unas, pero sin importar en qué etapa estés de tu vida, pues siempre va a seguir habiendo luchas y dificultades. Sí, así es, esta vida así es. Y te digo, nada tiene uno seguro en esta vida. O sea, tiene uno que estar consciente. En esta vida nada es seguro, solamente Dios, ¿sí? Todo lo que es terreno no es seguro, o sea, todo lo terrenal no es seguro. Lo único que es seguro es que Dios nunca te va a abandonar si tú estás con Él. Eso lo puedo decir con toda seguridad, porque a mí me ha tocado tener y perderlo. Y en esta etapa hablando de etapa de negocios, me ha tocado perder en 3 ocasiones. Teniendo un cliente, me dio la espalda y no me pagó. Después agarré otro cliente, me dio la espalda y no me pagó. Y luego me asocié con unas personas y noté que las cosas no estaban correctas, no había buena información y estoy en esa transición de alejarme y de dejar todo, y esa es otra que todavía falta, o sea, no sabemos, porque en esta etapa que estoy viviendo ahorita puede ser que otra vez vaya yo para abajo. Por eso te digo que es un subir y bajar. Y pero me pongo en las manos de Dios. Las personas con las que trato, pues no son personas que tengan temor de Dios. Entonces, y lo correcto es, pues, alejarme y ponerme en las manos de Dios y que Él decida qué va a pasar con mi vida en estos meses que siguen. Que confío en Dios, que Él no me ha dejado solo. Entonces, traigo en mente ya hacer otra cosa, empezar otra vez. Ahora voy a empezar otra vez de cero. Como es el título del podcast, la prosperidad está en las manos de Dios. Usted siempre puso su prosperidad en las manos de Dios y Dios lo dirigió hasta donde está. Y sigue haciendo lo mismo, deja que Dios lo siga dirigiendo, diciendo, Señor, no sé qué va a pasar, pero que se haga tu voluntad. Sí, porque el negocio que teníamos en sociedad ya se acabó. Se acabó en este mes. Entonces ahora tengo que empezar otra vez de cero y sigo confiando como otras veces lo he hecho. Y al final de cuentas te voy a decir algo, Casar, y yo creo que es ya para ir cerrando, que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos complicados, en la sociedad, en la política, ¿sí? No sé si has escuchado las noticias, pero hay ahorita con eso de los aranceles y con hay mucha tensión internacional. Trump y que China, que esto. Entonces, muchas cosas se están complicando y no sé si esto vaya a dar para emprender nuevamente un negocio y que ese negocio sea fructífero o no. No lo sé, porque hay muchos cambios en este año y quizás en el negocio que estaba, como quiera, no iba a prosperar porque había un momento que tenía que tomar una decisión y ya la tomé. Y ahora que voy a empezar algo nuevo, lo pongo en las manos de Dios porque finalmente Él es el que tiene el control del universo. Y si Dios permite que ese negocio que voy a iniciar prospere, pues se va a hacer porque Él quiere. Y si no, pues la verdad, estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio en algún momento de poder hacer algo para mi familia, de poder hacer algo para mis hijos, para mis padres, para la gente que me rodea. Y pues gracias a Dios por ello. Y si permite que avance un poquito más, pues que el nombre de Dios sea alabado. Como dijo Job, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Así es que Dios
eh, eh, a veces nos permite algunos privilegios en esta vida y hay que saberlo disfrutar porque, como dijo Salomón, para todo hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. Y uno tiene que aprender a vivir y a esperar en Dios, que Dios va a proveer siempre y nunca nos va a dejar solos, ¿sí? Y así es que, pues, un saludo para todos los que nos están escuchando. Para los jóvenes que tienen esa inquietud, que quieren salir adelante, que quieren ser exitosos, pues yo les digo que el mayor éxito está en conocer a Jesús, en seguirle, en hacer su voluntad, en ponerse en las manos de Él y que Él dirija sus vidas y hacerle caso en todo lo que Él diga. Si en ese trayecto Dios te permite hacer algo material, algo, te quiere bendecir con algo, pues es porque así es su voluntad. Y si no lo permite, es porque es lo mejor para ti, ¿sí? Así es que lo mejor está en esconderse en Cristo. Ahí está, no hay de otra. Y repito el texto, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por contarnos, pues ahora sí que su experiencia. Nos encantó tenerlo en este espacio y esperamos que otra vez nos pueda acompañar en algún otro momento. No, pues mucho gusto, Casari. Me da mucho gusto estar contigo. Ya sabes que sí, cuando quieras podemos tratar otro tema. Para eso estamos. Y el Señor los pueda bendecir y ojalá que este programa pues pueda llegar a muchos lugares y pueda ser de bendición, ¿sí? Y pues yo sé que lo hacen con esa intención de que estos temas puedan llegar a los jóvenes y pueda servirle a ellos y ellos puedan encontrar a través de este programa un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz. Muy bien, pues gracias por acompañarnos y recuerden que la prosperidad está en las manos de Dios. Amén.